Hablemos de opacidad y transparencia. Nosotros vimos ayer que toda la luz emitida puede viajar a través de un medio, por ejemplo, el aire. Y al momento de chocar con otro objeto, con otro medio, se puede generar la reflexión o se puede generar la refracción. ¿De qué va a depender esto? Justamente de estas dos cualidades de opacidad y transparencia. Vamos a dividir todos los medios, todos los objetos por donde pueda viajar la luz en tres tipos: en opacos, en translúcidos y en transparentes. Vamos a ir definiendo uno por uno. Empezamos con un cuerpo opaco. A este fenómeno le vamos a llamar opacidad. Definiéndola así en un diccionario, la van a encontrar como la característica de un material en el cual no permite el paso de la luz. Un material opaco va a ser aquel que no permite el paso de luz. Una pared, por ejemplo. Ustedes, hasta cierto punto, el teclado, el mouse, el teléfono, todo eso es opaco. Si ustedes ponen una linterna por detrás de estos objetos, no van a ver la luz de la linterna. No permite el paso de luz. No permite el fenómeno de la refracción. La luz no puede pasar, no cambia su dirección. Por el contrario, la refleja, rebota la luz. Por eso vemos las cosas de colores. Los objetos opacos van a absorber ciertas ondas de luz, ciertos colores de luz, y las que no puede absorber las refleja, dándonos color. En la otra cara de la moneda tenemos la transparencia. Un objeto transparente va a ser aquel que permite el paso total de la luz. Podemos ver perfectamente lo que hay detrás de él. Una ventana, un acrílico, un cristal, una lupa, un vaso, el agua también. Agua que no esté sucia, agua limpia, agua pura. El aire, el aire es totalmente transparente. El alcohol también es transparente. Todo ese tipo de sustancias, de materiales, permiten el paso de la luz. Estos sí permiten el fenómeno de la refracción, por ejemplo, porque la luz atraviesa el agua, la luz atraviesa el alcohol, atraviesa el aire y está en contacto con otros medios. Por ejemplo, el de la imagen,
La luz que se ve reflejada de la chava que está en la imagen tiene que pasar por el aire, atraviesa el vaso que es de cristal, atraviesa el agua, atraviesa otra vez el cristal y regresa al aire hasta llegar hasta nosotros. Todos esos cambios de medio, aire, cristal, agua y otra vez agua, cristal, aire, por el método el fenómeno de refracción, el cambio de los ángulos con el que se mueve la luz genera justamente el fenómeno que ven en la imagen, que se vea deforme la chava, que se vea totalmente como cortada, gracias a la transparencia que permite el paso total de la luz. Vemos con todo detalle lo que hay detrás. Pero ustedes saben que no solamente existen materiales opacos y transparentes, hay un término medio. La translucidez. Un material translúcido es aquel que permite el paso parcial de la luz. Hemos visto, por ejemplo, hay ventanas, hay cristales que tienen unas pequeñas franjas que son translúcidas. Podemos ver que hay algo detrás. Podemos ver un objeto parcialmente, pero no podemos ver con detalle qué es. Vemos como una mancha. Los memes, por ejemplo, del gato, del perro que está detrás de un cristal y parece que está pixeleado. Esos son cristales translúcidos. No permiten el paso de la total de la luz y aparte por la forma que tienen de cuadraditos parece que está pixeleado. Vemos una mancha, realmente no vemos detalles porque la luz no pasa por completo. Estos materiales permiten una refracción parcial, un paso parcial de la luz. Los usan mucho cuando quieren un poco de privacidad, por ejemplo, en oficinas, en los baños, por ejemplo, con las regaderas. Pueden meter esos materiales para que no se vea con detalle lo que hay detrás. Exactamente, para eso, para que no se emocionen. Y aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el transparente, una ventana tal cual. Ustedes en sus ventanas pueden ver lo que hay detrás del cristal con perfecto detalle. Un cuerpo opaco, un material con opacidad, caso de madera, un muro, el carro. No podemos ver qué hay detrás. La luz no pasa. Y un material translúcido, si se fijan en ese cristal, podemos ver una mancha por detrás, pero no sabemos qué es, no podemos ver el detalle de la mano, solo vemos una mancha, podemos ver algo parcialmente.
Ya realmente es todo, no, aquí no hay fórmulas, no hay nada, realmente son puras definiciones, puros conceptos, muy sencillos, no es tan complicado este tema de opacidad y transparencia. ¿Dudas de estos? Esos es como se llama, es una lámina especial, donde, ajá, es una lámina especial donde de un lado se refleja la luz de forma distinta que el otro. Los materiales que ocupan ese tipo de láminas se le pone un material distinto de un lado que de otro. Entonces permite reflexiones distintas. Ya es un juego, una mezcla entre la transparencia, la opacidad de un material. Pero son como pequeñas capitas de materiales distintos que permiten este juego de luces para poder ver de un lado y de otro no. El que está, por ejemplo, ahí en la escuela, luego el primer salón, que en una ventana pusieron un plástico que parece espejo. Ese, por ejemplo, igual son dos pequeñas láminas pegadas que reaccionan a la luz. Dependiendo de dónde venga la luz, es el efecto que da si de espejo o total transparencia. Lamentablemente, en la posición en la que está, por la luz que llega, genera un efecto no debido. No recibe la luz suficiente para generar el efecto que queremos. Bueno, que quería la administración, la dirección, que era un efecto de espejo por dentro del salón y que por fuera se pudiera ver perfectamente qué estaba pasando dentro. Pero por cuestiones de iluminación, por cómo llega la luz a ese pasillo, no se logra ese efecto. Se genera un espejo de ambos lados. Ya que regresemos, fíjense, hay ciertas horas del día que es un espejo total de ambos lados y hay horas del día donde se puede ver de un lado y del otro no. Todo por cuestiones de iluminación. Ya son materiales inteligentes que juegan con ese tipo de características, también los polarizados, que dependiendo de la luz que reciban o cómo estén orientados, es el efecto que dan. Transparentes, opacos o incluso hasta translúcidos. Bueno, si no hay otra duda, pasamos a lo que sigue. Igual son puros conceptos, no hay fórmulas aquí. También son conceptos sencillos. La luminiscencia y la incandescencia. Eso de seguro también ya los han escuchado, que es un objeto luminiscente, que es un objeto incandescente. Vamos a definir como luminiscencia a un cuerpo que emita luz. Es un cuerpo luminiscente. Es la emisión de luz por un cuerpo sin calor. Ustedes han visto que los focos, que ciertos metales cuando los calientan emiten luz. La luminiscencia no es ese caso. Se da por otro tipo de cosas, pero nunca por calor. Podemos decir que es una radiación en frío. Una radiación es cuando el cuerpo emite, ¿cómo se llama? Ondas, energía. Por sí solo emite energía. Ustedes emiten radiación muy baja a comparación de otras cosas, pero ustedes emiten.
¿Han sentido cuando, por ejemplo, después de hacer ejercicio bajo el sol, juegan fútbol, se acercan a alguien que estuvo así en el sol y se siente caliente? Sin tocarlo se siente caliente hacia los lejitos. Eso es radiación. Se emite energía así de la nada, así por el aire, sin estar en contacto. Entonces, la luminiscencia es un tipo de radiación justamente. Emitimos energía como si fuera un pequeño foco, pero no está caliente, se mantiene en frío. No ocupa calor para generar esta luz. Ejemplos, los hongos que ven, por ejemplo, ahí en pantalla, las luciérnagas. En el océano hay un tipo de plancton que en las noches brilla. Son luminiscentes, emiten su propia luz sin necesidad de calor. ¿Cómo se da la luminiscencia? Se puede dar de muchas, muchas formas. Entre ellas encontramos las que ven en pantalla. No son todas, todavía hay más, pero esos son algunos ejemplos. Una quimioluminiscencia, por ejemplo, es con una reacción química. Los palitos esos de paleta que dan en las fiestas, esas pulseras que truenan, incluso las de supervivencia, las barritas esas de supervivencia que truenan para emitir luz, son un ejemplo de estas. Al momento de tronarlas rompen unos pequeños materiales que tiene adentro, generan una reacción química y encienden, generan luz por medio de puras reacciones químicas. La bioluminiscencia es la que les comentaba del plancton, de las luciérnagas. Hay ciertas medusas que también lo hacen. Peces que viven a profundidades muy, muy grandes, ya donde realmente no llega la luz del sol, generan su propia luz ellos para poder ver, para atraer presas. La electroluminiscencia es debido a una corriente eléctrica. Podemos pasar una corriente eléctrica a través de una sustancia, de un gas generalmente, y generamos electroluminiscencia. Focos de neón, por ejemplo, son de este estilo. Pasamos una corriente a través de gas neón y se prende, se enciende. La sonoluminiscencia es un fenómeno muy, muy peculiar. Hasta el día de hoy no tiene explicación, no sabemos por qué sucede, pero sabemos que sucede. La sonoluminiscencia es un fenómeno que se da, por ejemplo, si ustedes generan una burbuja de aire en una alberca así bajo el agua y le lanzan sonido a esa burbuja, al momento que truena, si el sonido logra tronar esa burbuja, se genera una luz. Hasta el día de hoy no sabemos por qué, pero ese fenómeno existe y es la sonoluminiscencia. Aún no han encontrado la relación entre el sonido y la luz, por qué se genera. Y tendremos tipos como la fluorescencia y la fosforescencia, que son los que más han escuchado. La fosforescencia va a ser cuando nosotros le demos
luz a un material fosforescente y éste la puede absorber. Los materiales fosforescentes van a absorber la luz y la van a almacenar como si fuera una batería. Ya que le quiten la fuente de luz, este material va a emitir esa luz guardada, esa energía guardada, la va a emitir. El ejemplo es todo aquello que nos venden que brilla en la oscuridad. Las estampitas esas de estrellas para los cuartos, las pulseras que brillan en la oscuridad, todo ese tipo de cuestiones de materiales son fosforescentes. Los juguetes, los dinosaurios, esos que miras, brillan en la oscuridad, las ponen un ratito al sol y luego las tapan y brillan, porque guardaron la luz del sol, la luz de un foco, lo que sea, la guardaron como una batería y cuando le quitan la fuente, emite su propia luz hasta que se le acabe la energía. Ya después de un rato ya no brillan con la misma intensidad. Por otro lado, la fluorescencia, un material fluorescente, igual va a almacenar energía, pero lo va a hacer de forma inmediata. La diferencia entre un material fosforescente y un material fluorescente es que el fosforescente va a almacenar la energía que reciba durante más tiempo. Un material fluorescente va a recibir luz y luego la va a emitir. A un material fluorescente, en cuanto le quiten la fuente, ya no va a emitir luz. Digamos que es como una especie de espejo, por así llamarlo. Recibe la luz y luego la emite, la regresa. Todas las pinturas, todos los polvos, incluso las pulseras que de repente dan en los antros o cosas así, en algunos, por ejemplo, en Puerto Vallarta me acuerdo, había unos que brillaban así bien loco, un fosforiloco, como le dicen. En cuanto les quitan la fuente de luz ultravioleta, dejan de brillar, porque ya no tienen la luz que necesitan para brillar. La pintura que ven en la imagen, ahí en la chava, en cuanto le quiten la luz ultravioleta, ya no va a brillar con esos colores fluorescentes. Esa es la diferencia entre algo fluorescente y algo fosforescente. Esa ropa de colores chillones que brilla también bajo una luz ultravioleta es fluorescente. Y por último, la incandescencia. Ahora sí es una emisión por calor. Cuando calentamos un objeto, va a llegar un punto donde este va a empezar a emitir cierta radiación, porque tiene demasiada energía ya por el calor, en forma de luz.
Los focos, los metales, cuando los calentamos demasiado, se prenden, como lo ven en la imagen, emiten radiación. Ya es tanta la energía que tienen que liberarla y lo hacen por medio de luz. Se vuelven incandescentes. Si nosotros no nos derritiéramos, no nos fundiéramos a temperaturas altas, también generaríamos nuestra propia luz. Aquí en estos casos yo estoy hablando de temperaturas ya muy altas. Los metales, por ejemplo, los aceros, llegan a este punto de incandescencia a algunos a temperaturas muy cercanas a los 1000 grados centígrados, otros más arriba, depende del tipo de metal. Cuando se están acercando ya al punto de fundición, es cuando empiezan a generar incandescencia. En promedio, para los metales, para los materiales, cuando se llega a los 1600 grados centígrados, se genera una luz roja, una luz naranja, lo que ustedes conocen en los metales cuando los funden, la que ven en la imagen. En sustancias, por ejemplo, en el espacio, ciertos gases, ya en estrellas, ¿cómo se llama? En otros fenómenos astronómicos, se ha observado que cuando llegan, por ejemplo, aproximadamente a los 5000 grados centígrados, se genera una pequeña luz blanca. Más allá todavía llegamos a ver colores blancos y azules. E incluso hay cierta incandescencia que no podemos ver nosotros. Ya no entra dentro de la luz visible. No vemos nada, pero se siente toda la radiación electromagnética. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Vale. Vamos a dejarle hasta aquí. Con esto terminamos la clase